vi como actividad y que, bueno, que era bastante sencillo. Y les preguntaba si habían podido darse cuenta de cuál es la habilidad que pusieron en práctica al momento de tener que adivinar las palabras, ¿no? ¿Qué habilidad creen de sus conocimientos previos de la lengua que pusieron en práctica para poder adivinar estas palabras de las consignas? ¿Y cuáles fueron de última las palabras que les guiaron para encontrar esa respuesta correcta, ¿no? La lógica, dice Natalia, los conceptos, dice Gerardo. ¿A qué te referís con lógica, Natalia? Las partes de las palabras, dice Jessica, y lo aprendido, la raíz de la palabra. Yo intenté Sí. como darle veo que usted dijo que prestemos especial atención a a qué recurso utilizábamos para completarlo, pero yo la verdad que lo completé así por inercia, digamos. Error. Nada es inerte en la lengua. Eh, Vos sos un usuario experto de la lengua española y usaste lo que aprendiste. Acá dice la construcción gramatical de esa distribución por los morfemas, análisis de las palabras, qué tipo de palabra es. Algo te llevó, Facundo, a esa palabra que vos encontraste, porque, por ejemplo, la definición De lo que decía abajo, digamos, las pistas que da el crucigrama. Claro, pero no daba pistas cualquiera, sino que daba una palabra que te llevaba a encontrar la otra, porque para que vos pongas amigable en la primera palabra, en la pista, digamos, en la consigna, yo puse la palabra amigo. Claro. O amistad, no me acuerdo cuál decía. Bueno, quiere decir que esa es la palabra que a vos te llevó de la mano a encontrar la otra que daba con ese significado. Es decir, bien, acá dice, AMI es el lexema de esa palabra y me lleva a relacionar términos asociados. Claro, lo que hace nuestra cabeza es descomponer las palabras y componer nuevas, pero yo te empecé a decir, Facundo, que eras un usuario experto de la lengua, porque cuando nosotros aprendemos la lengua de las personas que nos la enseñan, que son los hablantes que nos rodean, eh, la aprendemos con una cierta noción de regularidad. La otra vez dijimos que la lengua era mutable e inmutable a la vez. Hay cosas que son mutables justamente porque necesitamos que la lengua se amplíe y necesitamos construir nuevos vocablos, ¿no? Los vocablos se construyen a partir de otros que los motivan. Y justamente cuando aprendemos de pequeños, una de las primeras oposiciones que se aprende es la de género, ¿no? Y decimos, bueno, la pareja del sapo es la zapa, y la del caballo la caballa, y los niños juegan con esa O y esa A que arma esas oposiciones binarias entre los géneros femenino-masculino de las palabras, ¿eh? No estoy hablando de géneros humanos, sino de las palabras. El idioma español está separado en estos dos géneros binarios, femenino-masculino. Entonces, la oposición, una de las oposiciones primeras que aprendemos es la oposición O-A, porque o por lo menos la que aprendíamos hasta ahora convencionalmente, ¿no? Ahora como la cuestión de la genericidad está puesta en juego, está puesta en discusión, quizás empiecen a ver en el lenguaje otro tipo de oposiciones, pero una de las primeras que los niños juegan a hacer es esta oposición O-A. Y esa oposición O-A eh, permite que se descomponga la palabra en esto que algunos de ustedes estaban mencionando recién,
una especie de raíz significativa que no varía, como en el caso de amig, en este caso, condición de amigo o parecido a amigo, amig sería como una especie de raíz, y a partir de la G en adelante, cambiamos para convertir esto en amigable, ¿no? Le ponemos able, una partícula significativa que tiene nuestra lengua y que nos permite construir un vocablo nuevo. Bueno, esto no es azaroso y no es así como porque sí. La motivación es que nuestra cabeza identifica nuestro conocimiento de la lengua, nuestra parte de procesamiento del lenguaje. Cuando yo digo cabeza, estoy hablando de la zona mental que procesa el lenguaje. Identifica partículas que tienen un significado y que son posibles. La persona que dijo recién, no puedo desplegar el chat, pero la persona que habló de lógica recién, pienso que se estaba refiriendo a esta cuestión de que hay cosas que son significativas en la lengua. Y ustedes lo que hicieron fue buscar esas partículas significativas, esos pedacitos de palabras que son significativos y que sirven para armar palabras nuevas, ¿no? Esto es lo que motiva el estudio de la morfología. Las palabras tienen una forma, ¿no? Una forma en que se escriben, una forma en que se arman. Esa forma sigue una línea. Por lo tanto, es una sucesión sintagmática. La palabra es un pequeño sintagma. Y es un pequeño sintagma porque tiene partes sucesivas unidas entre sí que logran formar un significado único, ¿no? A pesar de que ellas, cada una de ellas, también tiene su propio significado. Entonces, lo que ustedes hicieron fue de la palabra motivadora que había en la consigna, descomponerla y construir siguiendo las reglas de la lengua, una nueva. Obviamente que aquellos que aplicaron el conocimiento de qué es un adjetivo, qué es un sustantivo, qué es un adverbio, quizás fueron como más precisos al momento de decir, bueno, si es un adverbio seguramente debe terminar en mente, porque mente es una terminación propia de los adverbios en español, ¿no? Probablemente, seguramente, ciertamente. Reconocemos en esa terminación mente una clase de palabra particular a la que llamamos adverbio, ¿no? Que indica, por ejemplo, forma de hacer las cosas o forma en que algo se realiza, ¿no? Entonces, esa construcción seguramente la hicieron pensando en que si es un adverbio, claro, en los verbos la terminación infinitiva es ar, er, ir, perfecto. Por eso en que decía verbo, colocar cosas en una bolsa, encontraron prontamente embolsar. Es como dice usted, tenía mucho que ver con lo que uno tiene construido desde la parte léxica también, porque por ejemplo había uno que creo que a muchos nos costó, como es ese que se apoya en los codos, algo así, y una Sí. Por lo menos a mí me costó un montón descifrarlo. Ajá. Uno no usa esa palabra, acodado, simplemente no la usa. Bueno, perfecto. Me parece bien que hayas traído a cuento la cuestión del uso. Seguramente les han salido más fácil aquellas palabras que estaban más en su léxico posible o en el léxico que actualizan permanentemente, que es el que usan. Y han tenido que pensar un poco más las otras, ¿no? Inclusive en este acodado hay una construcción por composición bastante compleja, porque han tenido que poner un prefijo que es a, usar la raíz de codo, cod, y una terminación de adjetivo, ado, ¿no? Han hecho una construcción más compleja, porque es una palabra más compleja, tiene 3 partes, ¿no? A, que es un prefijo, cod, que es la palabra motivadora, que es codo, ¿no? Es el lexema de codo, y ado, que es la terminación propia de los adjetivos
muchos de los adjetivos en español terminan en ado. Quiere decir esto entonces que es posible, y lo mismo que desgajar, ¿no? Desgajar quizás les costó también un poco más porque ahí no había palabra motivadora. Ahí no había palabra motivadora. Ahí lo que había era, creo que la consigna decía quitar, a ver, la voy a poner en pantalla si puedo, porque la consigna decía arrancar o separar una rama del tronco al que está unida, ¿no? Y esto de arrancar quizás les ha motivado el des, ¿no? Porque des justamente es un prefijo que tiene que ver con separar, con quitar, ¿no? Por ejemplo, unir, desunir, ¿no? Profe, ¿Sí? sí, yo justamente cuando llegué a esa parte, por un momento consideré poner desgarrar, Ajá. pero al final Pero, después era desgajar. claro, lo que pasa es que desgarrar no se refiere a una planta, Claro, por ¿no? eso dudé. Claro. A la planta se le quitan gajos. Quizás si yo hubiera puesto la palabra gajos como motivadora en la consigna, quitar los gajos de una planta, gajos los hubiera llevado más rápido a desgajar, ¿no? Bueno, el crucigrama tenía como motivo que vieran cómo las palabras dan origen a otras a partir de un proceso de construcción y deconstrucción. O sea, deconstruimos o desarmamos para volver a construir o armar palabras nuevas. Bueno, de eso se trata nada más y nada menos que esta nueva parte que es la morfología. Antes de entrar de pleno en la morfología, quería darle un pequeño repaso a algo que estaba en la definición de gramática y que me parece que lo vamos a tener que tener muy presente a lo largo de todo el curso, y es justamente, sí, a ver si acá, es justamente esta cuestión de los niveles en que analizamos la lengua. La morfología es uno de los niveles, que es el nivel de las partes de la palabra, ¿no? Y es quizás el nivel mínimo que vamos a conocer. La morfología nos introduce, obviamente la unidad de análisis es el morfema, morfemas y lexemas son las unidades que vamos a trabajar en el estudio morfológico. Este es el nivel mínimo de análisis de la lengua que vamos a conocer. Cuando avancemos en el nivel siguiente, vamos a entrar al nivel del léxico o ya de la clasificación de las palabras. Toda clasificación implica una oposición de rasgos. Esto quiere decir que todo el tiempo vamos a estar jugando con cuáles son las características particulares de esa unidad de análisis y por qué podemos clasificar o por qué podemos decir que determinados morfemas son distintos a otros, por qué podemos decir que determinadas palabras son distintas a otras. O sea, la lengua juega todo el tiempo con esta oposición de rasgos. Por eso podemos identificar piezas, ¿no? Piezas lingüísticas. Así que el nivel morfológico va a ser el más pequeñito, el primero que vamos a analizar. Luego vamos a pasar a la clasificación de las palabras para conocer cuáles son esas piezas léxicas que tiene nuestra lengua. Y el tercer nivel va a ser el nivel sintáctico, que va a tener que ver con la combinatoria posible de esas palabras. Hay un cuarto nivel al que se van a dedicar las próximas lingüísticas, que es el nivel del discurso. Es decir, ¿qué logramos hacer con esas construcciones oracionales o con esas construcciones de enunciados que realizamos con la lengua, ¿no? ¿Cómo desarrollamos un discurso? ¿De qué parte se conforma ese discurso? ¿Cómo se organiza? Ya sea oral o escrito. Bueno, ese va a ser un cuarto nivel. Quiere decir que ir subiendo de nivel implica complejizar un poco más la combinatoria de las piezas de la lengua. Por eso quería que quede claro esto de los niveles de análisis,
porque analizar la lengua nos implica que vayamos observando cómo se comportan las unidades de las que está compuesta la lengua. Para nosotros en este momento va a ser importante visualizar esas unidades mínimas que son las morfológicas. Dentro del nivel morfológico, lo que vamos primeramente a identificar es lo que les dije recién, que todas las palabras tienen una parte significativa y prácticamente invariable, que es el lexema, y otra parte que es sumamente mutable y cambiante, que es el morfema. Importante no confundir lexema y morfema con sílabas, ¿sí? Profe, ¿puede repetir lo último que dijo? Que vamos a descomponer primeramente en dos partes la palabra, lexema y morfema. Lexema le vamos a llamar a esa parte que a veces puede ser bastante invariable. Algunos le llaman raíz, yo prefiero dejar la palabra raíz para los verbos. El lexema es la parte más significativa de la palabra, ¿no? La que conserva el significado más puro de la palabra. Y el morfema es la parte variable, cambiante. Y lo que dije por último es que no confundan lexema y morfema con sílaba, ¿sí? La sílaba es otra cosa. La sílaba es una unidad fonológica, ¿sí? Fonológica. Podemos dividir las palabras en sílabas porque los fonemas, los sonidos de nuestra lengua, configuran unidades mínimas a las que le llamamos sílabas, ¿no? Una sílaba puede estar compuesta de una sola letra, o de dos, o de tres, o a veces hasta de cuatro, ¿no? Si tenemos un triptongo. Pero no es eso ni el lexema ni el morfema. Que los morfemas puedan parecerse mucho a una sílaba, bueno, puede ser, pero no son exclusivamente sílabas, ¿sí? La cuestión de la sílaba, dejémosla para la fonología y para la división fonemática de la lengua. Nosotros estamos en una división significativa, en un estudio que está relacionado más con la parte morfosemántica, o sea, la palabra cambia para significar otras cosas. Entonces, hablamos de lexemas y hablamos de morfemas, ¿sí? A ver qué viene más gente. Disculpe, Sí. los temas serían las palabras simples, que no tienen estructura interna, por ejemplo, gato, perro. Tiene estructura interna, se puede componer gato y perro. Ahí tenés un morfema de género, que claro, es claro. O. En todo caso es gat y per, lo que vos tenés ahí, porque podés construir gatos, podés construir, qué sé yo, gata, ¿no? El femenino, podés construir gatito, que es un diminutivo, ¿no? Y lo que sigue quedando puro es el gat, ¿no? Y vos vas... sí, auto puede ser una palabra indivisible, árbol también, son como lexemas indivisibles, ¿no? Como que no tienen, no por eso son carentes de morfemas. En el caso de auto, árbol, pato, pata, en el caso de auto, árbol, por ejemplo, que podríamos considerar que pareciera que no tienen morfemas formantes, se dice que, por ejemplo, tienen morfema, se les puede agregar el morfema de número, ¿no? Autos, árboles, ¿no? Y entonces uno puede construir el plural. Y eso ya es una modificación morfológica, ¿no? Entonces, casi todas las palabras pueden recibir una modificación morfológica. Las partículas más invariables que tenemos son las preposiciones, por ejemplo, las conjunciones. Esas sí son palabras invariables a nivel morfológico, porque
Si yo tengo en, ¿no? Que es una preposición, no puedo convertirla ni en un plural, ni en un femenino, ni en un masculino, ¿no? Entonces, las preposiciones y las conjunciones sí las vamos a considerar palabras, algunos pronombres también, los pronombres relativos, qué, quién, cuándo, dónde, cuál. No, cuál tiene plural. Son palabras que generalmente aparecen en forma invariada. Pero todo el universo de sustantivos, adjetivos, adverbios en algunos casos, verbos sobre todo, que es quizá la palabra más cambiante que tenemos, reciben sus variaciones morfológicas. Bueno, estas variaciones morfológicas lo que nos van a permitir son dos cosas. La primera es construir nuevas palabras, ¿no? Podemos construir nuevas palabras. Y la segunda es, en el caso de los verbos, a partir de una misma palabra, producir nuevos significados, porque el verbo cuando se conjuga no se convierte en una palabra distinta, sino que cambia significativamente lo que enuncia. Si yo digo canto, canté, cantamos, cantaré, cantaría, sigo todo el tiempo hablando del verbo cantar, y lo único que hice fue variar las posibilidades significativas de lo que enuncio. O sea, yo canto, estoy enunciando lo que canta la primera persona del singular, cantó, estoy enunciando en pasado lo que canta la tercera persona del singular. Bueno, la variación del verbo es una variación de un nivel totalmente diferente al de los sustantivos y de los adjetivos, ¿sí? Esta variación del verbo no lo hace variar como palabra en sí, sino que hace que varíe lo que enuncia, el significado de lo que enuncia. Y otra de las cosas importantes es que esta variación morfológica va a permitir lo que se llama la referencia catafórica y anafórica de las palabras. Vamos a tomar la dupla, para ejemplificar esto, la dupla adjetivo-sustantivo. El adjetivo y el sustantivo son dos grandes amigos que suelen andar juntitos o bastante cercanos en una oración. Y tienen la posibilidad de referirse anafórica y catafóricamente. Anafórico es para atrás, catafórico es hacia adelante, ¿no? En la oración. Si yo digo, por ejemplo, vamos a trabajar con Juan, nuestro querido Juan, que todos los lingüistas lo tenemos de modelo. Si yo digo, Juan salió de su casa, punto. Tranquilo cruzó la calle, ¿no? Juan salió de su casa, punto, tranquilo cruzó la calle. Tranquilo es un adjetivo que está en masculino singular. Si yo lo encuentro en una oración, tranquilo cruzó la calle, y no tengo la oración anterior, Juan salió de su casa, tranquilo no me dice nada. Pero como son dos oraciones consecutivas, claramente tranquilo me está reemplazando a Juan, o lo está calificando a Juan, porque es el único sustantivo detrás, en masculino singular, al que tranquilo se puede referir. Esa referencia anafórica, o sea, esa referencia hacia atrás, que puede hacer el adjetivo con el sustantivo, la puede hacer gracias a la morfología, porque tranquilo está en masculino singular, o sea, tiene una O que a mí me indica que está hablando de un masculino singular que se nombró antes, ¿sí? Y esa referencia anafórica se puede hacer gracias a la morfología, o sea, gracias a que hay una marca morfológica que los identifica, que los hace pares, que los hace iguales, ¿sí? Que hace que uno esté unido al otro significativamente. Si yo en lugar de decir tranquilo hubiera dicho tranquila, ustedes me hubieran dicho a qué te referís, porque antes no nombré ningún femenino singular. Entonces, ahí hay una referencia de la lengua que se puede hacer gracias a la alusión morfológica de una palabra con otra. Esto se llama correspondencia
y es fundamental para mantener la textualidad. Cuando nosotros analizamos la escritura o escribimos o vemos cómo escriben a veces nuestros estudiantes, nos damos cuenta que a veces esa referencia se pierde de vista. Y, por ejemplo, colocan adjetivos en plural o en singular, cuando antes la referencia había sido otra, y entonces no es identificable de qué están hablando, ¿no? Eso lo vamos a ver en algunos ejemplos textuales. Les puedo pasar escritura de los estudiantes para que vean en vivo y en directo. Todo es gramatical, o sea, estamos en el nivel de la gramática, del análisis de un nivel gramatical, y por lo tanto, sí, todo es gramatical, sí, pero tenemos que identificar dentro de lo gramatical o agramatical de qué nivel estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando del nivel morfológico. Podríamos tener faltas de correspondencia a nivel sintáctico también. O sea, acá estamos en el nivel morfológico. Perdón por la precisión, pero es importante que seamos precisos. No, perdón por la precisión, no, seamos precisos, porque de esto se trata la clasificación. Cuando clasificamos, cada cosa tiene su nombre. Y por lo tanto, vamos a recordar todo el tiempo en qué nivel estamos trabajando, ¿sí? Estamos trabajando en el nivel morfológico. Bueno, yo les pedí que leyeran o que tuvieran a la vista, no sé si lo pudieron ver, el manual de Di Tullio, y también les subí un capítulo de la morfología de Dante Franz. ¿Lo pudieron ver? ¿Se ve en la bibliografía? No, no importa si no lo leyeron, lo que pregunto es si vieron que estaba en la bibliografía. Sí, estaban los otros. Sí, profe, estaban. Bien. Nosotros vamos a guiarnos más que nada, y les puse el de Dante Franz, porque hay una muy buena clasificación de los tipos de morfemas, ¿sí? De los tipos de morfemas que hay. En primer lugar, dijimos que tenemos el lexema y el morfema. Dicho de esta manera, pareciera siempre que el lexema es lo que comienza la palabra y el morfema lo que la termina, o que los morfemas solo son posteriores, o sea que están al final. Bueno, esto no es cierto, también hay morfemas que van antes, ¿sí? Por lo tanto, no seamos tan esquemáticos con la relación lexema-morfema. Es posible que a veces haya morfemas que se coloquen antes, ¿no? Que se llaman prefijos. Esperen que me ordene un poquito con el apunte. ¿Hasta acá hay alguna cosa que quieran comentar, preguntar? Profe, Sí. lo que es dentro de los morfemas, ¿el sufijo también viene a ser un morfema? Por eso les decía que los morfemas pueden estar adelante o atrás del lexema. Cuando están adelante se llaman prefijos, cuando están después se llaman sufijos. Y después los que usted decía de número y de género, ¿pertenecen a sufijos? Esos son morfemas formantes. Ah, por eso ahora vamos a pasar a clasificarlos. bueno. ¿Cómo, profe? ¿Y los sufijos son morfemas? Sí, pero no son formantes. Espera que acá están. Tenemos en la gramática de Dante Franz, yo les di justamente el apunte porque tiene la clasificación, y vamos a tomar esa clasificación. No sé quién preguntaba algo de lo de Di Tullio. Esperen que vuelvo a mirar el chat, porque que decía... sí, no, yo lo que les pedí, vieron que no les pude subir la gramática de Di Tullio porque es muy pesada. Les di un link para que la pudieran bajar en PDF. Y los remití a que ahí había un capítulo de morfología también. No sé si todos han podido abrir el link o si han podido acceder a ese material de Di Tullio. Yo lo bajé, intenté subir el libro completo,
y la verdad es que no me lo permitió. Bien. Sí, se puede abrir. Bueno, buenísimo. ¿Lo del otro autor no se cargaba, lo de Franz? ¿Alguien sí lo pudo abrir, lo de Franz? Claro, eso yo no lo pude abrir, solo podía abrirlo de Itulio, solo abrí lo de gramática y morfología según de Itulio. Yo sí puedo abrirlo de Franz, desde el campo. ¿Pudiste, Jessica, bajarlo? Sí, me lo pude bajar el de Franz. ¿Pero desde el celular o desde una computadora? Porque a lo mejor lo que impide es el formato. A mí, en el caso de la aplicación del celular, me lo descarga automático cuando paso la página y llega el archivo, todos los archivos me los descarga automáticamente. No sé si es parte de la aplicación o el celular, no sé. Ah, bueno. Desde la computadora aparece un botón abajo que dice descargar. Ah, buenísimo. Bueno, entonces sería importante porque la clasificación que vamos a tomar de los morfemas es la de Dante Franz. Igualmente, la de Di Tullio es bastante explicativa, pero Franz es un poco, digamos, más minucioso en la explicación, ¿no? Por eso él habla de 3 tipos de morfemas: constitutivos u obligatorios, dice que hay facultativos u optativos y formantes, ¿sí? Constitutivos, facultativos y formantes. Ah, no era muy legible, entonces por ahí se los tengo que escanear de vuelta, porque a veces ocurre que las partes del centro del libro no se leen bien. Si no está bien clarito, lo escaneo de vuelta. No lo abrí, pero voy a abrirlo a ver si es posible que haya alguna que otra hoja que no esté por ahí muy clara, si es que no aplasté bien el libro. Porque lo escaneé yo en mi escáner personal y es un escáner doméstico, digamos. Profe, disculpe. Escucho, Juan. Dijo constitutivos, institutivos y formantes. No, constitutivos, facultativos Ah, y formantes. muchas gracias. El sinónimo de facultativos sería optativos. ¿Sí? Facultativos también los podemos llamar optativos. Si te queda más cómodo optativos, lo llamamos optativos. Ah, no se leía bien. Bueno, voy a intentar entonces con un escáner mejor, para ver si se puede, porque el libro en sí también es un poco viejo, pero lo que me gusta de ese libro es la cantidad de ejemplos que les da y la clasificación que les da. Tengan en cuenta que es mi libro de cabecera de cuando yo estudiaba, así que tiene un par de siglos. Profesora. Sí, Ani, escucho. ¿A qué se refiere con categorizadores, con morfemas categorizadores? Está dentro de los optativos, los categorizadores, que son los que indican... Sí. Porque me ¿dónde? aparece como el punto 4, digamos, por eso le decía, porque aparece el constitutivo u obligatorio, el opcional u optativo, el formante de léxicos y categorizantes a lo último. ¿En el apunte de Franz? Sí, dice clases de morfema. En castellano existen los siguientes tipos o clases de morfemas. Y ahí aparecen las 4 descripciones. En la página 105. Exacto. Ah, bueno, sí, porque yo en el apunte los tenía dentro de orden, pero está bien, en el libro él los desglosa en categorizadores. Los categorizadores son... Entonces el 4... El 4 sería el categorizador, exactamente. Sí, pero vamos a estudiar de ahí. Perdón, escucho ruido. Sí, ahí lo desglosa en una tercera. Yo los tenía dentro, porque algunas clasificaciones los colocan dentro de los optativos, pero está bien, en esa
lo referencia como una cuarta categoría. Sí, la vamos a tomar como una cuarta categoría y no la incluimos en los optativos. Es una forma de morfema optativo que sirve para justamente establecer categorías, ¿no? Es decir, para... ¿Perdón? ¿Se cortó? No. No, no. No, profesor. Dejé de escucharlos, por eso. Acá está. Esperen que lo saco mismo, pues yo tenía un apuntecito mío. Lo saco del mismo apunte de ustedes, entonces, porque así hablamos el mismo idioma. Acá está el constitutivo, los optativos. Los categoriales son los que dan, por ejemplo, grado, mayor o menor, los superlativos, ¿no? Que, por ejemplo, ísimo, érrimo. Ah, no, estos los pone como optativos. Sí. Bueno, ya llegaremos a ellos. Esperen que... Porque yo seguía la división de los tres primeros, los constitutivos, a los efectos de las formaciones de palabras, seguía las reglas de los tres primeros. Después les dilucido lo que Franz quiere con los categorizadores. Pero en principio vamos a quedarnos con estos tres, los constitutivos obligatorios, que simplemente, porque por algún motivo yo lo quité de mi apunte y lo iba a incluir dentro de los optativos. Lo que vamos a considerar como constitutivos u obligatorios van a ser aquellos que determinan las clases de palabras, ¿sí? Por ejemplo, los de género y número que estábamos diciendo recién. Las palabras las vamos a poder dividir en palabras femeninas o masculinas o plurales o singulares gracias a estos morfemas constitutivos. Constitutivo significa que todas las palabras los van a tener, por lo menos las categorías sustantivas y adjetivas, ¿sí? Espérenme un cachito que voy a abrir la puerta. No se escucha, profe, si está hablando. Se fue a abrir la puerta, dijo, que esperemos un cachito. No se escucha. Ahora sí. Me fui a abrir la puerta a mi ayudante. ¿Puede volver a Sí, repetir qué eran los morfemas constitutivos? los constitutivos son los que nos van a permitir clasificar las clases de palabras, ¿sí? Por ejemplo, el sustantivo, el adjetivo, ¿no? Tienen morfemas constitutivos. Los principales son los de género y número. Podemos tener género justamente femenino y masculino porque existen estos morfemas que constituyen esos géneros.
Tenemos también, por ejemplo, en los pronombres personales, un tipo de morfema o una variación morfológica que ya no existe más en el español como lo existía en el latín, que es la variación de caso. Pongamos, yo tengo la palabra yo y también tengo mí. La variación morfológica entre yo y mí es una variación de caso. ¿Por qué varía yo a mí? Porque cuando digo yo corro, yo soy sujeto. Pero si digo el perro me corrió a mí, o el perro me corrió simplemente, me o mí también se refieren a yo. Pero no digo el perro corrió a yo. Digo el perro me corrió o el perro me corrió a mí. Entonces me y mí, que vuelven a repetir ese yo, están en otra función sintáctica, que sería, por ejemplo, un acusativo para el latín, y han pasado a tener una variación morfológica. Esa variación morfológica se considera también constitutiva, porque está dando una variación de caso, ¿no? El caso de los pronombres lo vamos a ver después cuando veamos los pronombres en particular, pero sepan que son las únicas palabras que han quedado en el español con este tipo de variación de caso que la tenía el latín. Posiblemente si cursan con Pablo Historia de la Lengua, algo les comente él de cómo se comportaba el latín, que se comportaba con esta variación de casos. Las palabras, según el rango sintáctico que estaban ocupando, podían hacer una variación morfológica. Hacían, de hecho, obligatoriamente una variación morfológica para poder identificar si la palabra era un sujeto, un objeto directo o lo que fuera, ¿no? Bueno, esta variación de caso también es una variación constitutiva. Y después, en el caso de los verbos, la variación que indica persona, modo, tiempo y aspecto también es una variación constitutiva. Eso también lo vamos a conocer mejor cuando veamos los verbos. A los efectos del sustantivo y del adjetivo, solamente vamos a conocer como variantes constitutivas o obligatorias el género y el número. ¿Sí? Género femenino masculino, número singular y plural. Esos son los morfemas constitutivos del sustantivo y del adjetivo. Todo lo demás no forma parte de la constitución obligatoria de la palabra y lo vamos a considerar dentro de las otras clases, por ejemplo, dentro de los optativos. ¿Por qué les vamos a llamar optativos? En este caso, la segunda clase. Porque podemos ponerla o no. O sea, yo puedo optar por poner una variante a la palabra o no ponérsela. Les di hace un ratito el ejemplo de los diminutivos. Yo puedo decir gatito, pero también puedo decir gato directamente y decidir no ponerle esa variación morfológica de diminutivo. La variación de diminutivo a aumentativo es una variación optativa. Entonces, esos morfemas van a ser morfemas optativos o facultativos. O sea, yo tengo la facultad de usarlos o de no usarlos. Profe, Escucho. ¿el despreciativo también sería optativo? Bueno, el de magnitud o apreciativos son optativos, sí. Dentro de los optativos vamos a diferenciar eso, de magnitud y apreciativos y de grado. Los de grado son los que dije recién, aumentativo, diminutivo, y los de, perdón, no, aumentativo y diminutivo son de grado, de magnitud. Tenemos los apreciativos, como los despectivos que dijiste vos, y en el grado los superlativos, como el érrimo, érrima, ísimo, ísima, ultra, super, archi, De requete. magnitud, de grado, y el otro, ¿cuál dijo, profe? De magnitud, de grado y el apreciativo. Apreciativo, gracias. Que el apreciativo puede ser este que dijo recién el compañero, los despectivos, ¿no?
Estos morfemas optativos, además, para nosotros en español, también producen una variación de estilo, por ejemplo, o una variación subjetiva en la palabra, ¿no? Por ejemplo, yo recibo un regalo y alguien, no sé, me hace un regalo y yo le digo, ay, me trajiste este regalito, ¿no? En el caso de esa expresión, regalito, quizás no es porque sea pequeño, sino porque a mí me parece de pequeño valor, ¿no? Entonces no estoy hablando exclusivamente de un diminutivo en tamaño, sino también podemos usar los diminutivos como un apreciativo de valor, ¿no? Sepamos eso, que no porque sea diminutivo o aumentativo solamente está hablando del tamaño, sino que también puede tener a veces una cierta característica subjetiva apreciativa de lo que uno está diciendo. O, por ejemplo, si yo digo, no, Juan es un amigazo. Aso, que sería un aumentativo, no está refiriéndose al tamaño de Juan, sino al tamaño de su amistad, ¿no? Digo esto porque a veces esta clasificación es un poco mezquina en el sentido de que pareciera que solo habla de algunas cosas significativas, pero se está refiriendo también a la cuestión subjetiva de las palabras, ¿no? Cómo las hacemos variar subjetivamente. Después verán ustedes que en el manual de France, en las páginas, van a encontrar algunos ejemplos de morfemas que tal vez no usamos en Argentina, o por lo menos no usamos en el español que se habla aquí. Pongamos el ejemplo de ilio, illa. Nosotros no decimos dame un pedacillo de algo, ¿no? Sino un pedacito, ¿no? Ilio, illa es un diminutivo que se corresponde a otros usos del español. Sepamos que también existen, pero no tenemos por qué utilizarlos acá porque de verdad que no tienen circulación en nuestra lengua, ¿no? Así que bueno, por ahí van a encontrar en ese manual algunos ejemplos de palabras que nosotros acá no utilizamos. Bien, a esto le llama él entonces los morfemas. Sepamos también que hay algunos morfemas de este tipo, de los morfemas de grado, que en español son directamente palabras, ¿no? Nosotros podemos tener la palabra mejor, peor, mayor, menor, ¿no? Que también a veces son utilizados como morfemas de grado. Por ejemplo, decimos Juan es peor hermano que Luis, ¿no? ¿Y por qué? Porque no tenemos manera de agregarle un morfema que modifique esa palabra y a veces lo utilizamos como un morfema de grado. Se consideran también en este caso morfemas de grado porque están, aunque estén separadas de las palabras, le dan un grado de cantidad, digamos, a esa palabra y por eso los podemos considerar como morfemas. Se les llama morfemas léxicos en este caso, ¿no? También hay superlativos léxicos. Tenemos bueno, óptimo, malo, pésimo, máximo, mínimo, ¿no? Que también son palabras que indican morfema de grado. Sí, los grados superlativos, o sea, para arriba, lo más grande, ísimo. Por ejemplo, Juan es buenísimo. Ísimo es un morfema de grado, ¿sí? De grado superlativo, o sea que aumenta el tamaño de la palabra en un grado, no en un tamaño, sino en un grado significativo. Érrimo, por ejemplo, Juan es paupérrimo, ¿no? El grado superlativo de pobre es paupérrimo, no pobrísimo. Pobrísimo es un invento novedoso de la palabra o que tal vez circula. Sí, estamos todos dentro de los optativos todavía. Repito, es un grupo de morfemas que podemos decidir usarlos o no usarlos,
¿sí? Los optativos uno decide cuándo se lo coloca a la palabra. También tenemos, dentro de los morfemas de grado, que me pedían recién ejemplos, ustedes, si son los más jóvenes, utilizan mucho uno, que inclusive se ha convertido en una muletilla para los pibes. El re. Es re lindo, es re bueno, es re pobre, ¿no? Ese re es un morfema de grado, que no está pospuesto, sino está puesto como un prefijo, ¿no? Eh, em, es más, lo dicen solo, dicen re, como diciendo muy, ¿no? Bueno, después están como morfemas de grado que también se pueden colocar como prefijos, todos estos que nos han venido y que han quedado de las lenguas antiguas, como ultra, super, archi, estos vienen del griego y del latín. Sí, escucho. Una pregunta. La Escucho. otra vez, en la otra clase, había puesto el ejemplo de alta campera. Alto también vendría a ser de grado, ¿no? Porque no se Bueno, refiere a alto, sino a una gran campera o una buena campera. perfecto tu ejemplo para ver esta cuestión de la variación de la lengua. Alto, que sería un adjetivo originalmente, ha pasado ahora a un uso de morfema de grado. Perfecto. Alto o alta, su origen, digamos, su significación primitiva como palabra es adjetivo, pero ha mutado con el uso y se ha convertido hoy, por el uso, en un morfema de grado, porque al colocarlo en ese sentido que vos lo pusiste, da esto de muy buena campera o excelente campera. Sí, perfecto. Es un adjetivo venido a morfema de grado. Ese sería. Bueno, requete también, ¿no? Esto es requete bueno, requete buenísimo. Ya le dije ultra, super. Archi. Archi. Es archi lindo, archi bueno. Nosotros no tenemos en español, no tenemos, super sí, super también. Super, archi, ultra. No tenemos en español. Mega puede ser también o nada que ver. ¿Cuál? Mega. Mega, sí. Mega también. No tenemos en español lo que se llamaría el grado comparativo. Nosotros en español el grado comparativo lo hacemos con dos palabras, ¿sí? Por ejemplo, mejor que, peor que, eso es un grado comparativo. ¿Sí? Nosotros lo utilizamos, sí existía el grado comparativo en latín, tenían un morfema de grado comparativo, pero nosotros necesitamos esta construcción que sería binaria, porque utilizamos dos palabras, ¿no? Mejor que, peor que, superior a, ¿no? En ese caso nos valemos de un morfema léxico más una preposición o un pronombre relativo, como en el caso del que, ¿no? Así que sepan que no hemos perdido ese morfema que el latín sí lo tenía. Bien, creo que dentro de los optativos estos son suficientes. Sepamos también que existe la posibilidad de que los morfemas estos, por ejemplo el ísimo o ísima, el superlativo, en realidad no es ísimo, sino ísim, porque el o y a pasan a ser los constitutivos de género, ¿sí? Por ejemplo, buenísimo, ísim es el superlativo y o a sería un constitutivo de género, ¿no? Por ahí esto se los puedo pasar después en algún apunte escrito, la división, para que se entienda más, pero
o sea, para que vean dividida la palabra como va en un ejemplo, pero en el caso de estos superlativos, la O y la A que van al final, que determinan el género, se consideran constitutivos, ¿no? Bien, esperen que paso mi apunte por aquí. Sí. Bueno, hasta aquí algún problema. Nada. Profe, hasta el momento hablamos solamente de 2 o 3 tipos de morfemas. Está el morfema, el optativo y... Los bueno, constitutivos y los opcionales. Hasta ahora solamente los constitutivos y los optativos. Los formantes léxicos y los categorizadores no los trabajamos hasta ahora. Solamente estos dos que son los que nos van a permitir por ahora variar dentro de una misma palabra. O sea, variar la misma palabra. Si yo, en el caso de los constitutivos, porque esto también, ¿no? Vamos a pensar lo siguiente. Si yo le aplico a una palabra una variación morfológica, puedo hacer dos cosas. La primera es variar a la misma palabra y que la palabra no cambie de categoría. Supongamos, como decíamos recién, si yo pongo a gato, le pongo gatito, sigue siendo un sustantivo masculino, singular, solamente lo que le he agregado es un morfema que le da una apreciación de tamaño, ¿no? Pero como palabra no ha cambiado, ¿no? Esa modificación no cambió la categoría de palabra, sigue siendo la misma palabra, sustantivo, masculino, singular, ¿no? Tampoco le agregué un plural, no dije gatitos. Si le digo gatitos, sigue siendo un masculino, pero en este caso es plural, ¿no? Pero también sigue siendo un sustantivo, no cambié su categoría, no la cambié digamos, de clase a la palabra. Entonces, siempre que nos movamos dentro de estas dos formas de morfemas, los optativos y los constitutivos, no vamos a estar variando la clase de palabra que estamos mencionando, ¿sí? Esto es fundamental para reconocer qué estamos haciéndole a la palabra. Si yo le aplico una variación morfológica, puedo aplicársela para construir una palabra nueva o para mantenerla dentro de su categoría. Si lo hago para mantenerla dentro de su categoría, lo único que hice fue aplicarle una variación significativa, tal vez de orden subjetivo, porque fíjense que los morfemas optativos que estuvimos viendo hasta recién no han cambiado a la palabra más que en una cuestión apreciativa, ¿no? Si yo en vez de decir amigo digo amigazo, sigo diciendo la palabra amigo, lo único que le di una apreciación de magnitud, pero nada más. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. Bien, es fundamental que diferenciemos si vamos a aplicar la variación morfológica para dejar la palabra en su categoría o para cambiarla. Cuando la cambiamos de categoría, ¿qué es lo que hicieron ustedes en el crucigrama? Ahí estamos aplicando otra clase de morfemas, ¿sí? Que estos son los morfemas que la van a cambiar a la palabra y la van a convertir en otra clase de palabra. Y ahí vamos a entrar en una operatoria de la lengua que es justamente la construcción de palabras. Cuando aplicamos los morfemas constitutivos o los morfemas optativos, no estamos construyendo una palabra nueva, le estamos haciendo una variación a la misma, es como pintarle la cara, ¿sí? Le estamos dejando la misma palabra, pero con una maquillada. Cuando le aplicamos una variación con los otros morfemas, ¿sí? Con los morfemas léxicos y con los categorizadores, estamos cambiando la palabra de categoría, la estamos convirtiendo en otra cosa,
¿sí? Estamos pasando, por ejemplo, de adjetivo a verbo, de sustantivo a adjetivo. Yo en la primera consigna les puse, perdón, a ver que me perdí lo que decía este chat. Claro, guapísimo, lindísimo, lo único que estás haciendo es ponerle un grado superlativo a guapo y a lindo, pero nada más, ¿sí? No la estás cambiando. Isim, ¿qué significaría? Isim significa mayor grado, isim. Es acá, guapísimo, lindísimo. Ahí lo único que estás haciendo es cambiarle la categoría no, perdón, le estás cambiando la magnitud. Pero lo que ustedes hicieron, por ejemplo, en la primer consigna, que yo puse esto de un adjetivo relacionado con la palabra amigo, ¿no? Y ustedes encontraron amigable. Claro, si yo tengo el sustantivo amigo y tengo que convertirlo en un adjetivo, calidad de amigo o que puede ser amigo, busco dentro de los morfemas posibles, dentro de la categoría adjetivo, y encuentro hable. Y entonces convierto amigo en amigable. Ahí lo que hice fue cambiar de categoría de palabra, o sea, me pasé a otro lugar. Ya la palabra amigo desapareció, que es un sustantivo masculino singular, y apareció un adjetivo, amigable. ¿Sí? Entonces, esa variación ya me mostró otra posibilidad de la variación morfológica, que es la creación de una nueva categoría a partir de la categoría sustantivo. ¿Se entiende esto? Entonces, ese tipo de morfemas, claro, amistoso, exactamente. Que amistoso ya, la raíz de amistoso es amistad, ¿no? Es el sustantivo amistad. Ya no es amigo, sino amistad. Ahí tenemos una derivación de amistad, amistoso. De amigo, amigable. ¿Sí? Tenemos otro tipo de... Digo porque aparece esa T que se me ocurre que es más de la palabra amistad que de la palabra amigo. Si bien amigo y amistad tienen también una misma raíz léxica que es ami, ¿no? Pero han dado distintas derivaciones sustantivas. Uno dio amigo y otro dio amistad. Y son dos sustantivos independientes entre sí, o sea, independientes en lo constitutivo morfológico. Bien, entonces quiere decir que cuando aplicamos a las palabras una variación morfológica para convertirla en otra categoría, ya estamos usando otro grupo de morfemas, ¿sí? Otro grupo de morfemas, que esos son los que le vamos a llamar los morfemas léxicos, es decir, aquellos que nos van a permitir aplicar una variación léxica a la palabra. Bueno, por ahora dejemos ahí, esto quisiera resumírselos en ejemplos, si no pueden acceder al material de Franz, que los tiene divididos y separados, por ahí les hago un apuntecito con palabras que estén, o les doy una pequeña ejercitación para aplicarle algunos morfemas a las palabras, y seguimos luego con la cuestión de la composición de palabras, porque la segunda parte de la morfología es esto de cómo se componen palabras nuevas. Sí, por favor, que les ponga ejemplos de cómo se parte una palabra. Bien, más ejemplos. Bueno, buenísimo. O por ahí que lo puedan hacer ustedes para ver cómo aplican esos morfemas. Profe, Sí. ¿los léxicos son los que cambian la categoría de la palabra y los Exacto. categorizadores? Estos son, los categorizadores son los que cambian de categoría. Los léxicos son los que sirven para formar nuevas palabras. Ah, ok. Gracias. Sí, que son, los léxicos los vamos a dividir en prefijos, sufijos. Bueno, ahí vamos a entrar al mundo de los sufijos, prefijos, infijos, porque son pequeñas partículas que pueden mutar su lugar en la palabra, pueden estar al final, pueden estar al comienzo. Por ejemplo, en el caso de, ustedes usaron, para la segunda palabra, me parece que usaron,
no. Sí, para desgajar usaron un prefijo que es des, ¿no? Acodado también, profe. En acodado también usaron a, exactamente, acodado. Ese a tiene un montón de posibilidades, porque a también puede ser negación. Por ejemplo, a es el apócope de anti o de ante. No se me ocurre ningún ejemplo de a en este momento, pero a como negación, por ejemplo, bueno, apático, sí, apático, ¿no? Que es como que no conjuga con la simpatía, ¿no? Simpático o apático o antipático. No se me ocurre en este momento ninguno con A. Pero A, ¿cómo? Asocial, claro, asocial. Amoral. Amoral, o bueno, inmorales en realidad, ¿no? La construcción correcta sería inmoral, pero puede construirse como amoral. Lo más usual es in, en ese caso. Pero bueno, a muchas veces también tiene la posibilidad de utilizarse como negación de algo. Se me ocurren más ejemplos con in, en este caso, todo lo que me viene a la mente, asexual, exacto, asexual, bueno. Justamente hay algunos de estos prefijos conjuga con negación. Claro, hay algunos de estos prefijos que pueden tener varias significaciones o que pueden tener varias posibilidades de construcción. Lo cierto es una cosa que quisiera que se lo lleven como regla de oro de la morfología. En realidad la morfología rige toda nuestro aprendizaje de la lengua, porque aprendemos todas las posibilidades morfológicas cuando aprendemos a usar la lengua materna y las aplicamos con cierta pertinencia. ¿Por qué? Porque no podemos construir cosas que estén por fuera de estas reglas de la lengua. Fíjense lo que hacemos, y esto creo que lo mencionamos en la clase anterior, cuando utilizamos una palabra que viene de otra lengua, supongamos chat, ¿no? Y lo convertimos en verbo. Lo convertimos en un verbo reconocible, le ponemos una terminación de verbo en español, decimos chatear, ¿no? Le damos una terminación dentro de las reglas de la lengua posible. Un verbo en español tiene que terminar en ar, oír. Por lo tanto, construimos el verbo y le ponemos chatear. Y prácticamente todos los verbos que construimos con palabras venidas de otras lenguas, los construimos en la primera conjugación, en ar. Decimos chatear, defoltear, facebookear, no sé, distintas construcciones que van a tener que ver con una conjugación que nos es muy amable y muy conocida, que es la primera conjugación verbal. ¿Y eso por qué lo hacemos así? Bueno, porque necesitamos mantener cierta regularidad. Entonces, cuando aplicamos las reglas de la morfología, ahí nos damos cuenta, tuitear exactamente, ahí nos damos cuenta cuando aplicamos las reglas de la morfología, cuánto necesitamos asimilar esas reglas y mantenerlas con cierta regularidad, porque si nos salimos de esas reglas, estamos inventando por fuera de la lengua. Y eso ya no es posible, porque nadie lo reconoce como un vocablo del español. Si yo inventara un verbo terminado en ur, bueno, no hay verbos en ur en español. Por lo tanto, nadie lo reconocería como un verbo, ¿no? Y eso nos demuestra que la lengua tiende a mantener ciertas regularidades, que la lengua tiende, los hablantes en general, tendemos a mantener esas regularidades de la lengua. Por eso me gustó la persona que al comienzo dijo que usó la lógica, porque la lengua tiene una lógica para configurar nuevos vocablos, o sea, seguimos ciertas reglas lógicas o ciertas reglas regulares para no inventar por fuera de la lengua, sino para inventar siempre por dentro de la lengua. Hace unos días mi hermano escuchaba la radio y una periodista creo que dijo la palabra, no sé, supongamos que en lugar de adiestramiento dijo adiestración, supongamos, ¿no? Y entonces inventó un sustantivo con una regla posible, que es el sion, pero le erró,
porque, o sea, no acertó con el sustantivo propio de ese verbo, que es adiestramiento. Y entonces mi hermano se reía por la construcción extravagante que hizo la periodista. Le digo, sí, construcción extravagante, pero construcción dentro de las reglas de la lengua, porque construyó un sustantivo, sion, o sea, terminado en sion. Sion y miento son dos terminaciones de sustantivo posibles cuando uno los quiere derivar de un verbo. ¿Sí? Si uno dice castración, viene del verbo castrar, y si dice adiestramiento, viene del verbo adiestrar, ¿no? Y son dos sustantivos que tienen relación con dos verbos, ¿no? En el caso de uno construye con sion, y en el caso del otro construye con miento. Pero bueno, nos damos cuenta en ambos casos que estamos hablando de sustantivos, ¿no? Entonces, por eso digo, la construcción siempre es dentro de unas reglas posibles de la lengua, nunca por fuera de esas reglas. Y si ustedes lo ven, los niños, una construcción, más que una oración, una construcción, estamos en el nivel de la palabra, ¿sí? No confundan los niveles, estamos en el nivel de la palabra, ¿sí? Entonces, la construcción de esa palabra está por dentro de las reglas de la gramática, sí, porque es posible dentro de la gramática española, dentro del nivel morfológico, pero no es la correcta, no es la que dice el diccionario. Y sí está mal decir adiestración, porque el sustantivo es adiestramiento. Eso sería similar a lo que refiere Di Tullio en el texto al hablar de lo que es aceptable, pero gramatical, y lo gramatical pero inaceptable. Claro, claro. Porque dentro de lo gramatical, digamos, hay cosas que son posibles porque estoy aplicando una regla posible de la lengua, pero que no es la correcta para ese caso, o para esa palabra, o para ese vocablo. Existe otra construcción que es la mejor, digamos, la más usual. Esa sería posible, pero no es la que venció la otra, quedó otro tipo de construcción. No me pregunte por qué hay sustantivos que van por el lado de sion y otros que van por el lado de miento. Eso se corresponde con la regla de formación original del lenguaje y posiblemente tenga alguna vinculación con la etimología, o sea, con la historia de la palabra. Pero obviamente no conozco la de todas, pero sí hay palabras que han quedado con determinada transformación por la transformación fonológica que fue siguiendo ese vocablo, ¿no? Eso se ve o se podría ver en filología o en historia de la lengua si uno viera la evolución de cómo algunas palabras quedaron con determinadas formas. Bueno, hasta aquí entonces nos quedamos con los dos tipos de morfemas que no producen variación dentro de la categoría de palabra, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí, así pueden practicar esto, y en una próxima clase completamos la cuestión morfológica y nos vamos metiendo en las clases de palabras, ¿sí? Esta creo que se estuvo grabando, ahora después me fijo si se grabó, porque hice la prueba. Si se grabó la subo. Le hice caso a, no me acuerdo qué alumno me dijo el otro día que entrara por el ABC, así que entré por el ABC y por eso encontré esta configuración del Meet y puse la opción de grabación, así que por lo menos acá decía grabando. Así que si se grabó la subo y si no la próxima sí, las grabamos y vemos cómo seguimos esto. Les hago una pequeña ejercitación que no es obligatoria ni calificable, pero es para que ustedes jueguen o prueben esta cuestión de las variaciones morfológicas y un esquemita para que se vean cuáles son los morfemas que conocimos hasta ahora en el nivel morfológico. Por favor, repasen en lo posible esta cuestión de los niveles porque nos va a acompañar durante todo el curso. Nivel morfológico, nivel sintáctico, nivel léxico y nivel del discurso. Perdón, nivel morfológico, léxico, sintáctico y del discurso. Esos son los escalones.
Y este año, sí, Una consulta. sí, ¿Puede sí. volver a dar la definición de sintagma? Sí, el sintagma es la relación lineal, ¿no? Que tienen, o sea, no es una relación, sino que es una construcción lineal compuesta por elementos de la lengua que se vinculan entre sí de forma solidaria y necesaria. Las palabras son un sintagma, dijimos hoy cuando empezamos la clase, porque los morfemas y los lexemas están en una relación lineal necesaria y solidaria entre sí, porque si yo, por ejemplo, a un lexema no le agrego su morfema constitutivo, la palabra queda incompleta. Si yo en vez de decir gato, digo gat, solo dije el lexema, necesito construirlo con su morfema. Entonces es una construcción lineal, y lo del lineal es más importante que todo en lo del sintagma, porque tenemos que pensar que hay elementos puestos uno al lado del otro, ¿no? En una relación necesaria y solidaria entre sí. Vale esta misma definición para la oración o enunciado, porque es una composición lineal de elementos de la lengua que están colocados en forma sucesiva y con una relación necesaria y solidaria entre ellos. ¿Sí? Por lo tanto, por eso dije que dentro de la palabra tenemos una relación sintagmática entre el lexema y el morfema, y dentro de la oración vamos a tener una relación sintagmática entre todos los elementos que conforman la oración, sustantivo, verbo, adjetivo, artículo y todo eso, ¿sí? Así que nos va a acompañar la palabra sintagma y lo sintagmático todo el tiempo, porque siempre vamos a estar moviéndonos en este nivel lineal de la construcción de la lengua. Bueno, por el momento, gente, no los molesto más y espero que vaya mejorando nuestra relación, tanto con la internet como con estos medios tecnológicos que nos convocan. Bueno, yo voy a encender mi cámara, así los despido y las despido. Y bueno, y veamos el miércoles que viene si hay que amigarse con la tecnología, obviamente. Y voy a seguir pidiéndole a Telecentro, no lo puedo cambiar en este momento porque temo tomar una conexión nueva y que sea peor. Entonces me quedo con lo malo conocido, solo que les seguiré pidiendo que me mejoren un poco el servicio, nada más. Pero vieron que después de la dificultad del inicio corrió bastante bien en el resto de la clase, así que bueno, por ahí nos conectaremos la próxima 5 minutitos antes para no perder eso, pero bueno. Quizás entrar al principio todos con las cámaras apagadas y después de estar todos adentro ahí prenderlas. Sí, el tema es que es inevitable, por la cantidad que son ustedes, que se formen esos grupos de 10 o 15, que son los que yo fui dándole ingreso, y que los que me parece que forman ese cúmulo así, que como que produce la lentitud de la entrada. Pero bueno, nos acostumbraremos a eso, sabemos que son 10, 15 minutos que le dedicamos al ingreso, como si fuera una puerta chica, ¿no? En la que queremos entrar todos juntos y no se puede. Yo imagino que es eso un poco, la vía de ingreso se aglutina y por lo tanto, bueno, pasa esto. Pero bueno, paciencia, gente, vamos a ir avanzando de a poco. Voy a ver qué otro jueguito les invento para esto de los morfemas. Lo del crucigrama espero que haya servido como motivación, pueden usarlo como una cuestión también didáctica al momento de explicar la conformación de las palabras, porque todo el mundo sabe cómo resolver un crucigrama, así que, bueno, y veremos cómo avanzamos con esto. Veo si también les puedo volver a escanear lo de Franz, si no estaba muy claro, porque me interesa que tengan los ejemplos de ese material, ¿sí? Bueno, por el momento, buenas tardes.